¿Qué tal? Estamos en el siguiente video. En este vamos a ver la parte 25 de teoría del curso de C++. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está compartida. Bueno, acá se refiere al capítulo de tipo de almacenamiento y algunos modificadores que se le pueden colocar a las variables. Acá define que algunos son modificadores y otros son especificadores. Yo nunca me acuerdo, sinceramente, cuáles son especificadores y cuáles son modificadores. Lo que yo trato de saber es cuándo aparece, por qué está y qué significa, ¿no? Estas palabras, cómo se usan. Realmente nunca me acuerdo cuáles son especificadores. O sea, cuando lo voy a ver, digo la palabra auto, la palabra extern, realmente, porque nunca me acuerdo esa categoría. Pero sí trato de saber para qué sirve y para qué se usa cada uno, ¿no? Bueno, el primero que vamos a ver es la palabra auto, que es una palabra que se utilizaba. Ya esto que está acá está obsoleto. A partir de Visual Studio 2010, C++ se actualizó y esto ya no se usa. O sea, auto tiene otro significado diferente. O sea, acá originalmente era una variable cuando se declaraba, por ejemplo, int i igual a 5, pongámosle, si le ponías auto adelante, era para declarar una variable local, lo cual no era necesario poner, por eso era directamente se coloca entre corchetes, porque no es necesario. Y entonces, como no era necesario, nadie lo usaba, realmente nadie iba a poner una variable auto y int de i igual a 5, porque no era necesario el auto, ponía directamente int i igual a 5, no cambiaba nada. Si estaba en el lugar correcto, si estaba dentro de una función, sabíamos que era local para esa función, y si estaba en la zona de variables globales, era global, depende de donde esté ubicada, o sea que esto no tiene mucho sentido. Pero aparte cambió, ¿no es cierto? O sea, cuando vamos a ver acá la definición de auto en el C++ moderno, te dice que el estándar le dio un nuevo significado a esta palabra. Antes de Visual Studio 2010, la palabra auto declaraba una variable en la forma automática de storage. O sea que esta variable tenía un tiempo de vida local, o sea que era local. Pero ahora, desde Visual Studio 2010, la palabra auto declara una variable cuyo tipo es deducido en la inicialización. O sea que el compilador dice, bueno, auto, ¿qué es auto? Auto. Entonces, si yo pongo una variable auto, si yo lo utilizo como era antes, existía así, se escribía así, auto int igual a 3,2. Y ya vemos que ahora ya eso me tira error, vemos que dice que es una combinación inválida porque son dos tipos. Auto es un tipo de dato y int es un tipo de dato, o sea que no se pueden poner dos tipos de datos juntos, así que lo sacamos. Y vemos que si lo coloco así, vemos que la i, el variable i, le pongo el mouse encima y me dice que es un doble. O sea que el compilador dice, ah, bueno, acá hay un doble, entonces la variable debe ser un doble. Si lo cambio acá y le pongo un entero, vemos que la variable cambia y ahora vemos que el compilador la detecta como un entero. O sea, la detecta una vez, no es que el principio del programa dice, bueno, qué valor tiene y a partir de ahí siempre va a ser entero o doble, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo como estaba. Así, entonces esta variable siempre va a ser un doble. O sea, auto lo que hace es que el compilador trabaje. A bajo nivel esto no tiene ningún sentido porque esto está ahí, en este caso va a ser de un doble definido ahí a bajo nivel perfectamente, o sea que no va a tener ninguna diferencia. Esto es una cuestión de C++ y del compilador. Bueno, esa es la primera, está auto, o sea que ya saben que si ven este tipo de código, o sea, con auto y un tipo, es un C++ antiguo, y si lo ven directamente como auto y el nombre de la variable, que donde auto se utiliza como un tipo de dato, entonces es el C++ moderno, ¿cierto? Ya hay que saber diferenciar. Bueno, después tenemos la palabra static o especificador static, como más le gusta acá decir, que se le coloca delante del tipo y cuando se declaran los objetos hace que, digamos, se haga una reserva fija de esta variable para todo el programa. O sea que cuando yo lo definí, ya es como que digo, bueno, esta dirección de memoria va a ser fija para esta variable durante todo el programa. O sea que la convierte realmente en una variable global. Si yo voy a este programita que hice y veo que coloco la palabra static,
esta variable de acá, static, int z, vamos a ver que en el fondo, cuando yo lo voy a compilar, este es eh, lo compilo, el C22, que es este, vamos a ver que z, que cuando lo usa por acá, está definido en la sección data, o sea que es una variable global inicializada como cualquier variable global, independientemente de dónde esté acá. O sea que esto es lo mismo que si tuviera int z igual a 5 acá arriba, ¿no es cierto? Inclusive en el ejemplo que está acá, de almacenamiento estático, vemos que esta función tiene una variable que está definida como estática acá adentro, y esa función es llamada un montón de veces, inclusive el valor de x se cambia dentro de la función que es llamada varias veces, pero la salida del programa es 11, 12, 13, o sea, no es que cada vez que llama la función esto x es igual a 10 siempre, porque esto es como una variable global, es como si no estuviera acá, como si estuviera acá afuera. Entonces, al inicializar el programa se asigna 10 a la variable global x y después puede llamar 1000 veces a la función, esta función, y va a valer 10, después la segunda vez va a valer 11, la tercera vez va a valer 12 por este x más más. Y esto no es que cada vez que entra la función X va a valer 10, no, esto está afuera, es como que fuera una variable global más afuera. Por eso vemos que acá dice, en realidad el compilador analiza el código fuente y crea el código ejecutable necesario para crear todas las variables estáticas antes de empezar la ejecución del programa, asignando sus valores iniciales. Si se indica, no cero en caso contrario, de modo que cuando se llama a la función no se crea el objeto X, sino que se usa directamente. En este caso, desde el punto de vista del ámbito temporal, X se comporta como un objeto global. O sea que es como si fuera una variable global. Bueno, este tipo de almacenamiento se usa, conserven su valor entre las distintas llamadas sucesivas. Bueno, si es global, obviamente eso va a pasar. Bueno, después tenemos extern. Para especificar este tipo de almacenamiento se utiliza la palabra extern. Vamos a ver un ejemplo antes de acá. Extern se usa mucho. eh, Vamos a volver para atrás esto. Ahí está. Extern se usa mucho cuando agregamos varios source. Vemos que acá tenemos un main CPP que tiene este código y functions, otro sus que agregué acá, que se agrega con, acá donde, vamos acá ponemos add, perdón, acá, add, new item, y cuando elegís acá los ítems que hay, puedes elegir que sea un archivo C++ o un header, bueno, yo elijo C++ y me elige le puedo cambiar el nombre y después lo puedo escribir. Y si es un ítem existente, otro source existente, se hace add existing item. Entonces directamente uno busca en internet, busca en la máquina el archivo que quiere agregar y lo va a agregar acá como source o como header, el que sea. Bueno, la cuestión que agregué un archivo source functions y acá en function está la definición de la función print global, esta, que la usa dentro de, eh, digamos la llama, ya hace llamados a esta función y está definida dentro de main, está definida como, acá está la declaración y la definición está acá en function, ¿no es cierto? En este caso, para functions, no es necesario, digamos, en este caso, digamos, cuando estamos dentro de los archivos source del mismo proyecto, no es necesario poner extern porque cualquier función definida es extern de por sí. O sea, acá el extern no es necesario para una función. Pero para variables, vamos a ver que si yo, acá tengo la variable extern int global x, si yo comento esto, vamos a ver acá, lo voy a comentar y voy a tratar de compilarlo. Vamos a ver que me va a tirar error porque ¿qué va a pasar? Vemos que dice que acá en el archivo, en el segundo source que dice en functions, global x no está definida. Y él busca acá y dice no está definida. Y entonces, bueno, en los include tampoco está definida y entonces dice, bueno, esto no existe. Pero si vos en algún lugar de esta función le pones el extern, decís, bueno, mirá, le dice al compilador, fíjate, esto le está diciendo, fíjate que global x está en alguno de estos otros archivos. La definición está en algún lugar. Y entonces él viene a este otro archivo y dice, ah, acá está, global x igual a 5, int global x igual a 5, o sea, está declarado, definido, todo en algún otro lugar. O sea que esto en realidad no está reservando nada, ni reservando espacio en la memoria, ni nada. Le está diciendo al compilador, cuidado,
fíjate que está en otro lado y usalo según la definición que está en otro lado, en otro de estos archivos, en otros source. Y entonces él lo que hace es decir, bueno, voy a fijar y acá está. Entonces utilizo global X con el valor global que tiene, en este caso 5, o el valor que vaya teniendo en cada momento. O sea, se inicializa acá y después a medida que se utilice, seguirá teniendo el valor global, ¿no es cierto? Que esto me está diciendo que hay una variable global X en algún lado y que no me tire error cuando lo compila. O sea, que lo compile y acepte que esta variable es la que está en este otro archivo, ¿no es cierto? Para eso sirve el extern. Y bueno, está, busca, le dice al compilador. A bajo nivel, esto por supuesto no tiene ningún sentido porque es todo cuestión de compilador. Basta esta variable, si yo la voy a ver después en el archivo este 22, vamos a ver que, vamos para atrás, va a llamar a las funciones global X, y ni te enterás que es extern, lo mismo el valor acá que teníamos global X, vamos a ver que global X lo usa perfectamente. Acá está global X, es un valor global, una variable global, y lo utiliza en todo el programa perfectamente. O sea, el problema más que nada es para el compilador. Cuando va a compilar, que tiene que fijarse de, bueno, mirá que esto está en alguno de los archivos. Si pongo 100 archivos source, buscará en todos, en algún lugar donde está definido, donde está declarado, y la variable, la valor inicial, y respetará eso. Bueno, o sea que ya tenemos para qué significa la palabra extern en un programita que nosotros creemos. Sigamos con el otro caso. Bueno, este es extern, acá vemos el ejemplo, lo mismo, hay dos archivos, un principal CPP y un módulo CPP, y este le está diciendo al compilador, mirá que este X que lo estoy usando acá está definido en otro lado, y entonces él va al otro archivo principal CPP y dice, bueno, acá está, es este X que está acá. Entonces, bueno, listo, pues utilizo ese valor. Utilizo esa inicialización, o sea, utilizo esa variable que está en otro lado. Bueno. Bueno, listo. Después tenemos almacenamiento en registro. Vemos que le podemos poner al compilador la palabra register delante para que en vez de utilizar una variable en la memoria, tratar de forzarlo que utilice el registro. Igual esto con la optimización lo hace generalmente el compilador mucho y no siempre respeta lo que uno le pone. O sea que si uno pone register, creo que puse alguno por acá register, a ver, para ver si acá está register. Este test, vamos a ver después cuando lo debaguemos, el C22, perdón, acá el C22 es este. Entonces vamos a fijarnos cuando utiliza el código, test. Vamos a ver que cuando hace test, count de test más i, acá utiliza test y vamos a ver si realmente cómo lo utiliza. Volvamos a la función principal, test más i. Y entonces vamos a ver que hay una variable test que le puso 3 y no le dio ni 5 de bola a lo que nosotros le pusimos. O sea que utilizó una variable test. Acá está, es esta test. Y después lo mueve a SX, sí, pero acá la variable test existe. O sea que no le dio mucha bola, pero bueno, eso es una cuestión de que el compilador, después cuando compila, depende de la optimización y cómo tiene ganas de hacerlo. Acá posiblemente como no hay optimización, no le da bola a la palabra register esta que colocamos adelante. Pero bueno, la idea es esa, tratar de ver. O sea, esto normalmente se deja para que el compilador lo haga como él quiere, ¿no? Uno no le fuerza una variable para que sea registro o no en general. Pero bueno, ya que está explicado, lo vamos a explicar, ¿no? Registro. Bueno, después tenemos const, o sea, el modificador crea nuevos tipos de objetos e indica que el valor de tales objetos no puede ser modificado en el programa. O sea, los tipos son nuevos en el sentido que const int es un tipo diferente de int. O sea, const int es un tipo distinto. Vemos en algunos casos que no son intercambiables.
Lo primero que llama la atención, bueno, acá tenemos ejemplos, que ahora los vamos a ver en el código, mucho más simple acá. Bueno, vemos acá, por ejemplo, el primer ejemplo, que es que la variable esta A es constante. O sea que si yo pongo const in de A igual a 5, si después lo quiero incrementar, si yo le saco acá el A más, vemos que me da error, porque A no se puede variar, vale 5, es una constante. O sea que esto no funciona. Puedo leerlo, puedo hacer un count, puedo leerlo y sumarlo con otra cosa y asignárselo a otra variable, pero A tiene que ser, es 5 siempre. O sea, lo puedo usar para, por ejemplo, qué sé yo, int, int de B igual a más 2, qué sé yo, un ejemplo así. O sea, lo puedo usar, acá lo lee, 5, vale 5 más 2 y B valdrá 7, por ejemplo. Pero no puedo incrementar el valor de A porque A es constante. O sea que esto me está diciendo que hay una restricción. Es como una variable solo de lectura. No lo puedo escribir. Después tenemos otra, por ejemplo, esta, en la cual la variable Pepe, este array, también es constante. Es un array de enteros, 5 enteros, y es constante. El tema es que si yo, por ejemplo, pongo esto, me va a dar error, porque me dice que la constante es a Pepe, necesito un inicializador. O sea, si es constante, le tenés que dar un valor, no podés. Un valor inicial y que después no se modifica más. O sea, que yo no puedo directamente poner así y después más adelante inicializarlo. Lo tengo que inicializar en el mismo momento que acá hago la declaración. Y entonces vemos que ahí sí me lo toma, tiene estos valores, PP0 es 1, PP así 2, 3, 4, 5. Y si lo quiero cambiar, alguno de los campos, vemos que me dice que no. Tiene que ser un valor modificable, mientras que estos campitos ya tienen un valor eh, solo de lectura. O sea que solo puedo leer, los puedo sumar con otra cosa y asignárselo a algo, pero no los puedo cambiar. O sea que esto es un error. Vemos que acá me muestra error. Después tengo, bueno, entonces acá vemos esta definición de este array, que es un array de enteros constantes. O sea, son 5 enteros constantes. O sea que vemos que cada uno de estos son enteros, pero no se pueden modificar, son constantes. Y si queremos asignarle la dirección de este array a un puntero, tenemos que decir que es un puntero a enteros constantes. Si yo le saco el const, no le va a gustar porque me va a decir que no coincide, que esto es un array de enteros constantes, y yo lo hago así, me va, me va a decir no, acá esto no funciona porque tengo que respetar el mismo tipo. El array es un array de enteros constantes, por lo tanto el puntero tiene que ser un puntero a enteros constantes. Entonces Pepe sí es un punterito a enteros constantes. Uso la función, que vemos que está hecho para pasar enteros constantes, un puntero a enteros constantes, y lo recibe acá en la función esta. Vemos que también es un puntero a enteros constantes. Y cuando yo quiero modificar, si quiero modificar alguno de los campos, vemos que me da error, porque, por supuesto, son constantes los campos y no se pueden modificar. Sí los puedo leer, o sea que si yo lo leo, acá el valor de 0 se va a imprimir. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver qué va a imprimir. Cuando llamo a la función 1, acá, vamos a ver que imprime el 1 sin ningún problema porque puedo leer los valores de este array, que son constantes, los puedo leer, pero no los puedo imprimir. No, no los puedo leer, los puedo imprimir, pero no los puedo modificar. O sea, no puedo hacer esto, cambiarle el valor porque son constantes. O sea que esto no funciona. Vemos que hay una función 2. Esta función 2 es el mismo caso, pero lo único que en este caso, el argumento que se pasa tiene este A, vemos que es un entero constante, o sea, no se puede modificar. A va a valer 5 siempre porque es un const int, o sea que si fuera int solo podría incrementarlo, hacer lo que quiera, pero acá este A va a valer 5 siempre. Y entonces cuando llamo a función 2, le paso A, que es que lo paso como referencia. Vemos que es una referencia a const int, o sea que lo paso como referencia. Supuestamente adentro es el mismo A. Sabemos que a bajo nivel se hace un puntero y se pasa la dirección, pero bueno, conceptualmente
dentro de función 2, este A es el mismo A este que está acá, ¿no es cierto? En función 2, y vemos que en función 2, si yo quiero a este, que es una copia, es el mismo A, ¿no es cierto? Que lo pase por referencia, le quiero asignar otro valor, me va a dar error porque es constante, ¿no es cierto? Ya que acá me dice que no puede porque no es modificable. Entonces, pero sí lo puedo imprimir, ¿no es cierto? Esto es lo mismo, o sea, pasar por referencia, pero le estoy pasando por referencia y estoy protegiendo que el valor dentro de la función no se cambie, ¿no es cierto? No se pueda cambiar. O sea, porque si yo lo paso por referencia dentro del incremento o algo, afuera se va a cambiar también. ¿No es cierto? O sea, que esta forma de pasar un argumento como constante lo que hace es evitar que dentro se pueda cambiar, se use, pero no se pueda cambiar. Después tenemos el último ejemplo, que es el valor de retorno constante. Vemos que es una función, esta función 3, el valor de retorno es constante, o sea que el valor de retorno es un const int y encima se devuelve como referencia. Y entonces, ¿qué pasa? Significa que si yo llamo a función 3, el valor de retorno no lo puedo incrementar porque es constante. O sea que lo puedo imprimir, pero no lo puedo incrementar ahí nomás. O sea, utilizarlo así nomás como valor de retorno y ahí nomás incrementarlo. Lo mismo si acá pongo más, van a ver que no me va a dejar, porque el valor de retorno de función 3, a pesar de que es el mismo, ¿no es cierto? Tiene que ser el mismo porque recordemos que función 3 está devolviendo este valor, C, que es una variable global, pero le estoy diciendo que este valor es constante, el valor de retorno es constante. Por lo tanto, al utilizarlo como, o sea, embebido acá como valor de retorno, yo lo puedo leer, pero no directamente incrementarlo o modificarlo directamente. Después, si sigo utilizando más adelante C, sí lo voy a poder incrementar porque es una variable global. Digamos, es en el momento de utilizar el retorno, cuando yo utilizo el retorno de la función. Si yo después más acá abajo quiero poner acá C++, vemos que acá me va a dejar, porque ya está, acá va y lee la variable global, ¿no es cierto? Que esta no es constante. Pero en el momento de utilizar el valor de retorno, en el momento justo que retorna, en ese momento es constante, ¿no es cierto? En el momento que lo estoy utilizando acá, por ejemplo, al retornar y lo quiero incrementar ahí mismo del valor de retorno, no me va a dejar. O sea que ese es el ejemplo de, acá tenemos los mismos ejemplos también. Creo que está bastante claro. O sea, el tema es ese, ¿no? Cuando vos le agregás la palabra const, no se puede modificar y pasa a ser algo que es de solo lectura. Y lo mismo pasa con el contenido. Si esa variable es constante y por más que vos estés pasando un puntero y en algún lado quieras modificar el contenido de ese puntero, tampoco va a poder ser porque es constante el valor y por lo tanto no se puede. Después tenemos punteros constantes y punteros a constantes. Bueno, esos son dos ejemplos que tenemos acá. Vamos a verlo. ¿Dónde estaban? Los tengo que buscar porque ni me acuerdo dónde están. Esperen un minutito. O sea, puntero constante y puntero a una constante. Puntero a constante significa que el puntero es constante. O sea, que vos no podés cambiar el valor del puntero y sí del contenido. Y en cambio el puntero a una constante, vos podés cambiar el valor del puntero, pero no del contenido. O sea, creo que es sencillo, ¿no? Si vos lo definís así, declaración de un puntero constante, ves que este puntero es un puntero constante, ¿no es cierto? Porque es un puntero, el const está delante de P2, o sea que lo estás haciendo constante al puntero, que es un puntero a un entero, pero siendo el valor del puntero constante. O sea que si yo quiero asignarle a P2 otro valor, vemos que no va a tomar otra dirección. Simplemente la dirección original es esta, la que tenía acá. Esta dirección se asigna al valor P2 y no se puede cambiar más. Si quiero asignarle otra dirección, no funciona. Y lo mismo si quiero incrementarlo, no funciona. Ahora el contenido, sí. Si yo voy a modificar el contenido de P2, directamente no hay problema porque el que es constante es el puntero, no el contenido. Mientras que en este otro caso vemos que el const, en vez de estar en el puntero, está al inicio de todo, o sea, que me está diciendo que es un puntero a un entero constante. O sea que el puntero es variable, el puntero no hay problema,
pero el contenido es el constante, ¿no es cierto? O sea que vemos que yo a P3 le puedo poner un valor, una dirección cualquiera, pero si yo quiero cambiar el contenido de P3, ahí me da un error. O sea, siempre tiene que ser un valor constante, ¿no es cierto? No puede cambiar. Bueno, creo que se entiende, ¿no es cierto? La diferencia es que uno es un puntero a una constante, este es un puntero a una constante y el otro, el constante es el puntero, como en este caso, ¿no? El constante es este puntero. Vemos que está claro acá, ¿no? Que el constante es el puntero y acá vemos que el puntero es un puntero a un valor que es en este caso va a ser un array de 5 enteros constantes, o sea que acá va a tener un array de 5 enteros constantes. Bueno, después tenemos el ejemplo de las últimas palabras que hay acá. Volátil, bueno, la palabra volátil se utiliza también, es para el compilador y le estás diciendo al programa que no lo optimice a esa variable. Porque, ¿qué puede pasar? Que esa variable se está utilizando de procesos externos o desde el exterior del programa se puede modificar. Entonces, si el programa lo optimiza y se lo pasa a algún registro y no lo lee de la dirección de memoria que estaba asignado originalmente, que es donde se está modificando, el registro puede tener un valor y la dirección de memoria original otro. Por lo tanto, lo que le está diciendo es siempre que utilices esa variable, fíjate en la memoria, no lo estés optimizando, o sea, usalo el valor de la memoria, ¿no es cierto? No, no estés optimizando nada, ni pasándoselo a registro ni nada, sino siempre utilizarlo directamente leyéndolo de la memoria. Esta situación es común en programas multihilo o cuando el valor de ciertos objetos puede ser modificado mediante interrupciones o por hardware. El compilador usa este modificador por omitir optimizaciones. Si se declara una variable sin utilizar el modificador volátil, el compilador del sistema operativo puede almacenar el valor leído la primera vez bien en un registro o en la memoria caché. Incluso si el compilador sabe que no ha modificado su valor, no actualizarlo. Si el valor se modifica internamente sin que el programa sea notificado, se pueden producir errores, ya que estamos trabajando con un valor no válido. Utilizando el modificador volátil, obligamos al compilador a consultar el valor de la variable en la memoria cada vez que se deba acceder a ella. Y después tenemos mutable. Mutable, acá tenemos un ejemplo, que lo tenemos acá mismo también. Perdón, acá. Vemos que tenemos dos estructuras, STA y STB. Esta estructura STA tiene dos campos y X y esta tiene un campo A y un campo B. Estos son enteros y el último es un mutable entero. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros creamos un objeto del tipo STA que sea constante, lo tenemos que inicializarlo obligatoriamente porque, digamos, los campos son constantes, tanto en A como en B. Estamos creando objetos constantes, ¿no es cierto? O sea que los inicializamos. Si yo quiero cambiarle el valor a de X, me da error, porque vemos que X, recordemos, es un entero, pero está dentro al definirse el objeto, definimos que su contenido sea constante. Lo mismo B de A. B de A, lo mismo, es constante. Pero sí me deja cambiar el B de B, porque es mutable. O sea que mutable vendría a ser como, bueno, si estás dentro de un objeto que es constante, ya creaste el objeto constante, mutable es como una excepción. Ese sí lo puedes cambiar. O sea que puedes poner, los que no tengan mutable van a ser constantes, si lo definiste el objeto así, salvo este que sí se va a poder cambiar. Vemos que acá se cambia perfectamente, ¿no? Estos me dan error cuando los quiera cambiar. Vemos que me dice que no, tiene que ser modificable porque es constante, así que no funciona. Pero este sí, porque este es mutable, por lo tanto sí me permite cambiarlo a pesar de que el objeto sea constante. Bueno, terminamos el capítulo de teoría, que no tiene nada de reversing. Lo podemos ver acá, digamos, a bajo nivel, todo el ejemplo que hicimos. No tiene nada o sea, nada especial. Lo único, como vimos, que la variable z, esta que la habíamos visto en el 22, habíamos visto que había una variable z que era estática y dentro del main y que la creaba global. Eso sí, podemos verlo, que acá está global, como dijimos. Y no mucho más. Después es todo
toda la mayoría de estas palabras son para el compilador. Y bueno, por supuesto que si lo programamos tenemos que tener cuidado con las constantes, si estamos creando eh, si estamos creando objetos constantes, tenemos que tener cuidado de no modificar los campos, si es una estructura, un array o lo que sea, no modificarlo porque nos va a dar error, y sí modificarlo, pero en general para el reversing eso ya, o sea, no tiene ninguna influencia, o sea, esto es simplemente para el que programa, más que nada. O sea, cuando nosotros estamos reverseando, el compilador ya no me va a dejar, no me va a dejar esto, ya va a producir error y sí me va a dejar modificar este, y los otros no. O sea que nunca me va a permitir hacer esto y sí me va a permitir hacer esto, con lo cual yo voy a ver a bajo nivel esto, nada más, con lo cual no me interesa si es constante o no, sí, simplemente la modificación del campo es la que se puede hacer, obviamente, las que no se puede hacer no se las va a dejar hacer y no van a llegar al bajo nivel. Bueno, eh, creo que no tiene sentido debaguear esto porque no tiene mucho sentido. Acá vemos la variable i, que es auto, vemos acá setType, vemos que acá directamente la seteó como doble, o sea que el auto que habíamos puesto acá directamente fue más que nada, es un comando para el compilador y al final termina compilándolo como doble a bajo nivel. O sea que esto es para el compilador. El register también lo usa si quiere, el compilador si quiere no lo usa. Y no tiene mucha gracia estar compilando, estar debugueando esto porque es absolutamente sencillo, ¿no es cierto? No tiene ninguna variación. Todos los comandos y todos estos modificadores son todos más que nada para utilizarlos en C++, y a bajo nivel vos te encontrás con el código ya que el compilador hizo y no tenés ni idea de los comandos que le colocó, de estos modificadores, especificadores que le colocó el programador. Directamente lo encontrás ya hecho. Bueno, esperemos que se entienda. Seguramente va a haber más ejemplos de esto en los capítulos más adelante. Terminamos este capítulo, el 25, ya está terminado. Y después seguirá, a ver cuál sigue, espacios con nombre. Bueno, ya vamos a otro tema que es bastante interesante. Bueno, nos vemos.